Bueno, para todos los estudiantes que nos acompañan en este espacio, un saludo muy atento al curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Tenemos este espacio de CIPAS mediador, cuyo título le hemos denominado Aprendamos Juntos y la temática es un mapeo de recursos. Tener claro algo y es que nuestro curso se llama Políticas Públicas y Desarrollo Humano. ¿Sí? El Poli- profeta del Sinú, perdón, que el perdón, progreso condenó al silencio. qué pena. No lo tenía proyectado y se oprimió el play. Bueno, em, el tema de política pública tiene que ver mucho con el rol del psicólogo, por eso es importante que hoy dialoguemos y nos vayamos como con esa claridad de por qué un curso de política pública y desarrollo humano para un profesional de psicología frente a unas realidades mm, tan presentes en nuestros contextos y actualidad. Y desarrollo humano, sin duda, con una apuesta muy importante en reconocernos en esa condición humana, en esa condición social, en esa condición de organizarnos para precisamente mm, avanzar o progresar, digamos, como sinónimos de desarrollo. Pero con una apuesta, insisto, desde el componente humano. Por eso se llama desarrollo humano, un desarrollo desde nuestro potencial de capacidades, un potencial que muchas veces nosotros no sabemos que tenemos determinadas capacidades, pero que sin duda, como psicólogos sabemos que biológica, social, afectivamente está ese potencial, dadas circunstancias internas como situaciones de nuestro entorno. Bien, voy a compartir el video porque es como el activador para este encuentro y posteriormente voy a dar una participación en torno a este breve contexto que les he dado y al contexto del video. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, señora. Bien, entonces los invito a todos que escuchemos, esto es algo muy relevante, como les decía, y pongamos atención, pero leamos y observemos este pequeño contenido en torno a lo que es el psicólogo en este contexto de un curso de política pública y desarrollo humano. El profeta del Sinú, que el progreso condenó al silencio. Córdoba hoy se ahoga en el llanto de sus propios ríos. Las calles inundadas, los cultivos podridos y el lodo que entra en los hogares no son caprichos de la naturaleza. Son el eco de una advertencia que fue gritada hace décadas y que el poder prefirió sepultar bajo el cemento de la represa de Urrá. Kimi Pernía Domico no era solo un líder, era la voz de un ecosistema que sabía defenderse. Mientras el departamento celebraba una modernidad impuesta, Kimi caminaba el río Sinú por última vez en un ritual de despedida, sabiendo que el corazón de su territorio estaba a punto de ser mutilado. La profecía de un hombre de agua. Kimi no hablaba desde la estadística fría de un escritorio, sino desde el conocimiento milenario del pueblo en Veracatío. Él predijo lo que hoy es noticia. Advirtió que al detener el pulso natural del río, la tierra perdería su capacidad de filtrar, y el agua buscaría, tarde o temprano, recuperar su camino. La falsa promesa. Señaló que la energía eléctrica de Urrá llegaría a las grandes industrias, mientras que las comunidades ribereñas quedarían sumergidas en la pobreza y el barro. El desprecio técnico. Kimi fue ridiculizado. Para los expertos, su sabiduría era atraso. Hoy, los mismos técnicos no saben cómo frenar el agua que el líder indígena dijo que vendría. Un crimen para blindar un proyecto. La lucha de Kimi no fue solo contra una estructura de concreto, sino contra un sistema que necesitaba su silencio para prosperar. Su valentía lo puso en la mira de todos los fusiles. Resistencia pacífica. Lideró la histórica Duaibura, la marcha de los Emberá hacia Bogotá, para exigir que se respetara el cauce de la vida. El costo de la verdad.
Por denunciar que la represa traería violencia, desplazamiento y muerte, fue tildado de obstáculo para el desarrollo. El sacrificio final. El 2 de junio del 2001, las sombras del paramilitarismo, bajo órdenes de quienes querían el territorio despejado, se lo llevaron. Su cuerpo, entregado al mismo río que defendió, se convirtió en parte de la corriente que hoy golpea las puertas de Córdoba. Nosotros no somos dueños de la tierra, somos sus hijos. Si la herimos, nos herimos a nosotros mismos. Pensamiento de la Guardia en Verá. La memoria que el agua nos devuelve. Hoy, cuando Córdoba mira sus campos anegados, no ve solo lluvia, ve la factura de una soberbia histórica. Urrá prometió control, pero entregó caos. Prometió riqueza, pero dejó cicatrices sociales imborrables. El Sinú desbordado es Quimi Pernía hablando de nuevo. Es el río reclamando su derecho a existir sin cadenas. Ignorar al indígena fue el error. Asesinarlo fue la tragedia. Hoy, el agua no nos deja olvidar que la verdad no se ahoga y que el progreso que mata a la naturaleza termina inevitablemente destruyendo al hombre. Quimi, tu pueblo y tu río no te olvidan. Córdoba hoy, desde el fango, finalmente te da la razón. Bueno, tres personas que quieran participar en referencia a qué observaron, qué les llamó la atención, qué reflexión de pronto les activa en torno a este contenido, esta situación, lo que se describe allí en antecedentes, en consecuencias, en necesidades. E insisto, que las participaciones tengan ese énfasis en torno a mi rol como psicólogo, psicólogo que se enmarca en una ciencia social, humana, de la salud, del bienestar. Y en el marco de, bueno, un psicólogo en un tema de política pública y desarrollo humano. Bueno, acá tenemos una manita levantada. Angie, te escuchamos. Buenas tardes. El profe, pues es muy Buenas tardes. interesante lo que, o sea, el video, porque, bueno, bueno, yo no tenía ese conocimiento. Yo es que está inundado, yo pensaba, bueno, pues algo, pero ya fue algo que ya se había predijo y que se había advertido. Y muchas veces nosotros dudamos de las capacidades de las personas que porque tenemos un título o nos creemos que sabemos todo. Y en este caso, mire que él tenía toda la razón, porque quién como ellos que viven en la naturaleza van a conocer más que nosotros. Entonces, muchas veces cometemos el error de juzgar a las personas o de no escuchar a las personas y de enfocarnos en que lo que nosotros sabemos es lo único que vale, sabiendo que hay otros puntos de vista y hay gente que así no haya estudiado, tiene experiencia. Y yo pienso a veces que a veces no tanto, a veces la experiencia vale más, porque dicen que la experiencia es el maestro. Entonces, ya llevándolo como a la parte de la psicología, ahorita, por ejemplo, muchos que vamos a iniciar prácticas y eso, es como una invitación a escuchar al otro, a ponernos en los zapatos del otro y a hacer como, hacer esas personas que no solo a cumplir el rol como por salir del paso, sino a escuchar, porque muchas veces muchas cosas pasan porque no escuchamos a las personas como debería de ser. Gracias, Angie. Y bueno, importantísimo acá algo en referente a este contexto es del énfasis de política pública, es como en un contexto en el que vivimos, que viene hace años atrás, desde un modelo de desarrollo que ha priorizado el tema económico. Es importante, yo no vamos a hablar desde esta puesta desde la psicología, que no es importante un proceso de progreso económico, de infraestructura, lo es, pero no a costa del tema fundamental que es la vida, los recursos naturales. Y algo que su merced plantea es eso, como que cuando pienso en mí y desconozco al otro, es eso que el contexto, un modelo de desarrollo que culturalmente hemos heredado, hemos seguido, hemos reproducido,
nos ha invitado a la polarización, es decir, está eh, el progreso económico versus el tema del daño ambiental. Está el tema de lo individual y lo colectivo, ¿cierto? A quién beneficiamos y quiénes son los que realmente de pronto están siendo afectados en la mayoría. En especial nuestro curso hace parte de un núcleo problemático que entiende que la mayoría de la población ha sido vulnerada en nuestro contexto colombiano, en nuestro contexto latinoamericano. ¿Vulnerada en qué? Porque se excluye, se margina y se le vulneran sus derechos, ¿sí? La vida nada más, imagínense en eso. Entonces, creo que este contenido nos sensibiliza. Quienes ya desarrollaron la fase uno con el cuestionario pueden notar que este video está en total relación con ese contenido porque nos invita a entender la política mineroenergética, ¿cierto? En torno al tema del tejido social, en torno a los derechos, en torno a un enfoque de desarrollo que en la Agenda 2030, eso es un marco del planeta, Ay, en torno a la recuperación del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, Angie al inicio decía, uno piensa que es la lluvia y resulta que la lluvia es efecto del comportamiento humano. ¿Listo? Entonces, ahí hay un llamado importante para nosotros desde la psicología. Entonces, Andrea, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, si hablamos pues de la situación actual de las inundaciones en Córdoba, pues confirma pues lo que Kimi Pernía en su momento pues había advertido hace décadas. O sea, cuando las decisiones sobre el territorio se toman sin escuchar a las comunidades, las consecuencias sociales y ambientales son más profundas. Yo creería que desde la psicología política esto nos recuerda que lo que es la memoria colectiva y las voces comunitarias son esenciales para construir una confianza y una resiliencia, perdón, e ignorarlas generaría fracturas en la identidad y en la participación ciudadana. Y pues si nos vamos desde las políticas públicas, hay una conclusión que es clara y es que se necesita una gestión del riesgo que integre un conocimiento local, justicia ambiental y una participación verdadera de la comunidad. Solo así pues se evitaría pues como repetir errores y fortalecer la democracia desde lo territorial. En pocas palabras, las inundaciones no son solamente un desastre natural, sino que es más bien como un recordatorio de que la memoria de líderes, por ejemplo, como Kimi, deben convertirse como en una guía para tener unas políticas públicas más justas, inclusivas, perdón, y sostenibles. Andrea, ya has tocado temas muy importantes que precisamente en el curso los vamos a abordar con ese rol del ser psicólogo, ¿cierto? La participación. La participación, más que tener los mecanismos, es como personas, como sujetos políticos, como lo nombras, em, como colectivo social, nos organizamos, reconocemos nuestros derechos. Fundamental lo que establecías. Em, unas políticas en construcción con las dinámicas y con el territorio. Aunque ahorita estamos iniciando el proceso del curso, entendiendo la problemática, vamos a entender eso en el marco también del ciclo de política pública. Primero se hace un diagnóstico para saber las necesidades. Posteriormente se evalúa la implementación de políticas públicas, qué programas llegan a los territorios, vulneran o, o fomentan ese tejido social en territorio. Ese es el llamado, ¿no? Las que tenemos hasta el momento en literaturas dan cuenta es de que un modelo tradicional, un modelo capitalista, un modelo hegemónico, pues agresivamente hace una apuesta económica, sobrellevando todo ese saber que nos mencionaba Angie también de ese saber de un líder y posteriormente esa evaluación de política pública en torno a qué acciones, ¿cierto? Cómo organizarnos, cómo generar y construir políticas que lleven a lo digno, a lo justo, al fortalecimiento de esa democracia, porque somos un Estado democrático. No podemos desconocer eso, o sea, necesitamos siempre de lo otro. E insisto y reitero, en el marco de una Agenda 2030, donde también lo nombras, Andrea, sean políticas
en el marco de lo solidario y de lo sostenible. Bueno, yo le agrego ahí lo solidario, pero para mí de la mano en un proyecto que tiene también la UNAD como institución es lo solidario y lo sostenible. Entonces, vamos a hacer un énfasis en nuestra impronta unadista, vamos a encaminarnos a unos análisis importantes frente a esta realidad, ¿sí? Que uno diría, pero un psicólogo tiene que ver con las inundaciones, pero un psicólogo que tiene que ver con la represa, todo. Todo porque ahí lo decían en las lecturas que ya hicieron o en las preguntas que encontraron en fase uno. No solamente se fragmenta el ambiente, se afecta el ambiente, sino que hay esa fragmentación porque las comunidades son desplazadas, despojadas, buscan también defender sus territorios. Vemos esas experiencias como apuestas significativas que precisamente desde la psicología, pues vamos a ver relevantes. Ah, hay una tercera voz que quiera participar frente a esa reflexión y de esa manera, insisto, es un activador, es un inicio porque entramos a un curso que nos invita a esto, o avanzamos, o quedamos como pensativos. Por lo menos díganme que están pensando, o escriban en el chat, porque sí me gustaría una tercera voz. ¿No? Muy callados. Bueno, espero que de verdad ese silencio sea en torno a las reflexiones. Bueno, Luzaira, te escuchamos. Qué bueno. Te escuchamos, Luzaira. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con respecto a lo que usted acaba de decir, ¿qué relación puede tener un psicólogo con respecto a lo que está pasando actualmente en Córdoba? Lo digo desde la que lo estoy viviendo en carne propia porque soy de Tierra Alta, de en Córdoba, las inundaciones y todo eso que se ha vivido acá. Bueno, ¿qué función tendría un psicólogo? Sería eh, el impacto psicológico de los desastres naturales, el comportamiento colectivo, la comunicación, la confianza y la educación y la sensibilización con respecto a lo que está pasando actualmente. Este podría estudiar, se enfocaría en cómo, por ejemplo, las inundaciones y la pérdida de hogares afectarían la salud mental de las comunidades, incluyendo la ansiedad, el estrés y la depresión igualmente, porque, o sea, las pérdidas son notorias y son millonarias con respecto a las veredas, a las casas, o sea, se perdió prácticamente todo y eso da un impacto psicológico en todas las personas que están viviendo esta situación. También, por ejemplo, ¿qué pasaría? Él también podría ayudar en desarrollo de estrategias de comunicación que fomenten la confianza entre la hidroeléctrica y las comunidades, porque ahorita mismo la están responsabilizando a ella de todo lo que ha pasado y en ende sí tiene casi un 80% de la culpabilidad, porque fue un desastre que se pudo haber evitado. Entonces, ¿qué pasa? Además de eso, se puede también diseñar intervenciones que fortalezcan la cohesión social y la participación comunitaria en la toma de decisiones y también, por ejemplo, en las ayudas que están viniendo de parte de afuera hacia Córdoba, también pueden administrar eso, hacer que no se vayan en rumbos diferentes con respecto a políticas, como estamos en tiempo de políticas también, ayudar a minimizar el impacto que se deja tanto ambiental como psicológico entre las zonas, entre las personas. Esa es mi opinión con respecto al tema que usted está tocando. Luzaira, te agradezco inmensamente esa tercera voz que quería escuchar porque además de pertenecer a ese territorio, de vivir más cercano, una cosa es estar en Bogotá, en otro sector, viendo las noticias, viendo los reportajes, los antecedentes, bueno, a estar viviéndolo un poquito más cerca. Y de hecho, quien lo vive directamente perdiendo sus cultivos, su medio de vida, su fuente también y su capitalización, porque era tierra, era casa, eran muchas cosas. Una de las lecturas va a tocar algo que tú, eso va a ser en fase 3, creo,
el Ok. tema emocional. Espero que todos disfruten esa lectura porque nos habla no de esta experiencia de la represa de Urrá, sino de la del Quimbo, que es en el Huila, y la de Hidroituango, también con devastadoras consecuencias para las comunidades, para el ambiente, pero donde enfatizan ese tema emocional que tú nos dices. Y sin duda, algo muy importante que también comentas, y esto es camino importante dentro del curso, es entender cómo esos programas, esas ayudas que se materializan, ya sean recursos, subsidios, eh, pedagogías, elementos de comunicación para fortalecer la confianza, muchas acciones, muchas estrategias, que hoy me nombraste como cuatro así, sin pensar que sea un producto de una actividad académica, y va a ser un producto de una actividad académica, la final colaborativa, es pensar en esas soluciones y las soluciones son eso, políticas públicas, construidas con las necesidades y con las capacidades. Aquí es importante tengamos muy en cuenta eso. Así como hay una necesidad en este momento, tenemos que convencernos de que hay capacidades para que em, hayan programas precisamente en beneficio, para que esas familias, esas comunidades, pues obviamente logren solventar un poco las necesidades ahorita a corto plazo y a mediano y largo plazo también se les garantice, ¿cierto? Condiciones dignas, ¿cierto? Que no sean cifras negativas como estamos acostumbrados. Es que pesar, subieron las cifras de pobreza, no, sino cómo realmente y en la toma de decisión, como tú lo señalas, política pública es una toma de decisión, sin duda. Esa toma de decisión frente a qué criterios lo tomo. Y más en un marco que también lo mencionaste, Luzaira, sin entrar al debate de ideologías políticas o de partidos políticos, sí entender qué decisión tomo, qué programa conozco, qué propuesta conozco, que apueste a esto, que cumpla, que tenga esa confianza que también han dado Angie y Andrea en el contexto, que no sean promesas de personajes o de personas, sino que realmente logren algo que dentro de uno de los textos que van a encontrar en la fase, en el RAC 1, frente al impacto efectivo. Ese es un concepto clave de política pública. Desde la psicología siempre nos hemos dado cuenta que hacemos muchas acciones. Ese tema de las acciones psicosociales que vienen en nuestro perfil, en nuestra malla, muchas hacemos, pero ¿qué tantas son efectivas? ¿Qué tantas son articuladas en esas voces con el territorio, con esos colectivos, con esos líderes, con esos em, empresarios que también los mencionaste? ¿Cómo llegamos en consenso también? Porque hay una apuesta de desarrollo, hay una necesidad de energía, pero como eso no es tan agresivo a tal punto como ha sucedido. Insisto, no solamente con esta experiencia de nuestro líder indígena y de este caso de Córdoba, sino de muchas partes de nuestro territorio. Bueno, esta es la sensibilización. El CIPAS, recuerdo, se llama Aprendamos Juntos porque es entre todos que hacemos un tejido y se llama Mapeo de Recursos por lo siguiente. Tenemos un curso en el que muchas veces nosotros, por ser estudiantes de la UNA, ya estamos terminando, muchos de ustedes también sé que están en prácticas profesionales, entonces desconocemos muchas veces que el mismo curso, la misma aula ya es un recurso. De hecho, muchas veces decimos, ahí está el recurso de la agenda, ahí está el recurso de la guía, ahí está el recurso del cuestionario. Son recursos. Los recursos es eso que hay en el contexto o eso que yo desde mi capacidad de inteligencia, mi capacidad de necesidad humana, el desarrollo humano tiene que ver mucho con la apuesta y la propuesta del humanismo, porque es ante una necesidad, ¿qué hago yo? Buscar satisfacerla. Y en esa medida que yo busco satisfacer una necesidad, también despliego capacidades. ¿Sí? Las cosas no caen del cielo. Si yo tengo hambre, seguramente tengo que movilizarme a obtener, ir a la nevera, preparar un alimento, hacer un pedido, pedirle a la mamá, bueno, algo movilizo, ¿sí? No va a caer del cielo. Entonces, esos recursos aprovechémoslos
unas recomendaciones importantes, sobre todo para los que tienen prácticas profesionales. El curso está pensado reconociendo esa característica de la mayoría de nuestros estudiantes. Claro, con prácticas profesionales, pues, ¿qué quieren hacer primero? Las prácticas, que son exigentes, sin duda no estamos en contra del proceso, ni el diseño que tiene el curso, ni el componente. Pero el curso lo diseñamos es, haga primero políticas públicas, porque dentro de esa lista de cursos y de pendientes, pues si usted hace el curso de políticas públicas, ya salió del curso de políticas públicas. Sencillo, ¿por qué? Porque voy a ir al sílabus y se van a dar cuenta. Usted me lo descargo acá en PDF. Estoy explorando los mismos elementos que nos da el aula. Insisto, nos aborda el tema desde cómo nosotros cuestionamos. Es que nosotros como UNAD y nosotros como próximos psicólogos unadistas que tienen una base comunitaria, ustedes lo sabían, ¿cierto? Nuestra psicología tiene una base social comunitaria. Tiene que ver con entender que el ser humano está en la capacidad de un pensamiento crítico y transformador de las realidades. Crítico, ¿por qué? Porque cuando hay esta situación de hambre, voy a ir al mismo ejemplo básico, ¿por qué sabemos que el hambre es una necesidad? A ver, alguien que me diga eso, que nos duele el estómago, una idea. Nos da energía. El hambre, es decir, aquí decimos hay hambre, pero sabemos que es una necesidad porque al obtener alimento, es decir, buscar una solución para solventar no solamente que ya no me duele el estómago, sino que tenga energía, estamos hablando, no sé si alcanzan a percibir mis dos manos, ¿sí? Estamos hablando de un punto actual, el hambre, a un punto ideal. Acá pues obviamente la distancia es muy pequeña, ¿cierto? Pero de ese punto a este otro punto, el estar acá y el saber que el punto es otro, ideal. Ideal, ¿por qué? Porque no tengo por qué estar aguantando hambre. Si aguanto hambre, me enfermo, me duele la cabeza, bueno, X y X factores. Si recupero la energía, puedo funcionar. Es decir, este estado ideal, el otro punto. Y así pasa con un problema personal o con un problema social. Sabemos que es un problema o una necesidad porque hay una situación ahí fija, objetiva, presente, pero ide- idealizamos o sabemos que hay un ideal. Bueno, no es idealizar, escúchame, no, no es el concepto. Sabemos que hay una situación mejor de bienestar y nuestra psicología siempre tiene esa apuesta al bienestar. Andrea. Bueno, es que sí, me demoré en levantar la mano. Iba a decir pues que sí, el hambre la reconocemos como una necesidad porque está directamente vinculada con la supervivencia humana, ya que pues activa lo que son nuestras respuestas fisiológicas y emocionales y se busca garantizar pues una satisfacción de esta que es una necesidad básica. Eh, Ujú. si lo miramos desde el contexto de las políticas públicas, el hambre se entendería como un problema estructural que requiere atención prioritaria. O sea, no es solamente la carencia individual de no tener alimento o de no proveerlo, sino el de no recibirlo, perdón, sino el resultado de como de desigualdades en el acceso pues, a los recursos, llámese tierra, llámese empleo, llámese servicios básicos. Por eso es que creo que los gobiernos deberían diseñar programas de seguridad alimentaria, por ejemplo, apoyo a la producción campesina, distribución equitativa de alimentos, reconocimientos, pues que garanticen en sí una alimentación como un derecho fundamental. Creo que me fui un poquito, perdón. No, pero está bien, porque yo lo estoy poniendo en el ejemplo más básico desde el contexto del humanismo a una necesidad básica, como el sueño, el hambre, la sed, el frío. Pero sin duda, sabemos que si solventamos esas necesidades, podemos aspirar, por eso se llama escala. Escalamos a niveles superiores y nosotros como psicólogos, insisto, de este punto a otro punto es eso, porque sabemos que hay un punto básico o de falencia, de necesidad, de carencia, pero
el derecho, lo digno, nuestras capacidades nos dicen que tenemos que ir más allá. ¿Sí? Entonces, y tiene que ver con política pública, sin duda. Nosotros somos sujetos políticos por naturaleza. Hagamos parte o no de una decisión, el, la omisión hace parte de una postura también. Entonces, hay que reflexionar. David Gómez Villa, que yo creo que lo han leído o lo van a leer en prácticas profesionales, él nos plantea, hay que dialogar, hay que hablar frente a estas apuestas y estas necesidades desde un punto eh, de voz, de respeto, porque tristemente nos da miedo hablar del tema de política pública o de personajes del sector político en una coyuntura como también ya lo sabemos que la estamos viviendo porque vienen elecciones próximamente. Y es importante todo este aspecto, como tú lo dices, cómo focalizamos y nos orientamos realmente a que la ciudadanía reclame, reconozca sus derechos, pues de una forma organizada, de una forma como, sí, desde un sistema democrático, desde un sistema que garantiza, bueno, ustedes me van a decir, pero dilemas hay muchos, claro, dilemas y tensiones vamos a encontrar, pero podemos tomar la elección de decir, no, como ya esto está para el caos total, pues no hay personajes que puedan liderar ni cambiar esto. Esto no lo va a cambiar una sola persona en una campaña o en una apuesta, porque históricamente venimos y el contexto, insisto, es un modelo que viene hace muchos años, el modelo capitalista, el modelo neoliberal, que, insisto, nos distancia del humano, nos distancia de que si el otro piensa diferente, entonces ya no es mi amigo, sino mi enemigo. Ahí hay una postura sociológica también frente a ello, ¿cierto? Por eso muchas de las estrategias políticas es divide y reinarás. Acá la psicología si divide, nada que hacer. La psicología lo que viene es a lo contrario, a que lo solidario no es ayudar al que no tiene, esa solidaridad de ayudar al necesitado es un paradigma. Lo solidario tiene que ver con la organización, con la unión, lo sólido, cómo nos unimos varios en una apuesta para procurar un cambio, para por lo menos manifestarnos. Han sido muchas experiencias, algunas con tristes finales, pero hay otras que han tenido lastimosamente allá en Córdoba, pues el líder indígena pues fue asesinado, pero en otros lugares, aquí también de nuestro territorio colombiano, la organización de esa comunidad ha permitido que no lleguen allí em, la apuesta hidroeléctrica o la apuesta por el daño de sus recursos naturales. En el Tolima, en Santander, hay apuestas muy importantes. E insisto, ese es el norte que nosotros debemos tener, por eso lo importante de entender esa postura crítica que nos dice acá nuestro sílabus, cómo leo el problema desde esa postura donde hago una crítica desde mi rol de esa base social comunitaria a ese enfoque capitalista por una apuesta más alternativa que valora lo humano, valora la vida, valora, sin duda valorar la vida implica valorar los recursos que son fuente de vida y valora el tema de oportunidades más dignas para todos, ¿cierto? Porque pues también nos hemos acostumbrado a que muchos tienen, muy poquitos, perdón, tienen mucho y muchos realmente no tienen ninguna condiciones ni oportunidades. Vamos a generar diálogos, por eso para nosotros es importante, la política pública no es que me pavimenten mi parte al frente de la casa, sino cómo la vía realmente beneficia a lo colectivo, a una comunidad, o cómo algo que está afectando lo comunitario, como es el caso que compartimos al inicio, pues también podemos procurar que eso se transforme, ¿cierto? No solamente que ya queden allá con asistencialismo, sino cómo se les retorna a su territorio, cómo se les posibilita oportunidades para que pues puedan emerger a partir de esta situación tan
negativa, pues porque no podemos desconocer que es una situación bastante negativa para las personas que lo están viviendo en este momento. Y por último, ¿qué propuestas en el marco de nuevas alternativas de desarrollo, como es la Agenda 2030, que apuesta por lo sostenible y que de hecho allí valora el saber ancestral? Y ahorita ustedes se han dado cuenta cómo eso está logrando bastante vigencia, el reconocimiento de esos saberes ancestrales, porque lo diverso también debe incluirse. Alguna de ustedes lo señalaba ahorita. La inclusión es fundamental acá, desde lo diverso de territorios, condiciones, colores, todo eso. Además, el curso está inserto en el marco de los ODS y además el curso está encaminado o articulado a una ruta que nosotros denominamos ruta del servicio o el sistema del servicio social unadista. Es decir, cómo llegamos a comunidad, pese a que el curso es teórico, ustedes se van a dar cuenta que prácticamente necesitamos leer nuestros contextos. Además que el tema del extractivismo, que es como el foco central de la unidad 1, no es solamente el tema de las hidroeléctricas o de extracción de algún mineral, sino que tiene que ver con muchas prácticas, ¿cierto? El mismo turismo es una práctica extractiva. ¿Por qué? Porque se está deteriorando el medio ambiente. Ahí, insisto, o cómo esas situaciones eh, encontramos personas que se han desplazado de otras regiones a causa de algo que también es muy relevante desde nuestra lectura y es que esas prácticas o esas apuestas em, económicas fuertes en territorio, pues también es de conveniencia para ciertos grupos, como bien lo sabemos, al margen de la ley y pues eso genera violencia, conflicto, desplazamiento. Todos esos aspectos hacen parte de la lectura que nosotros estamos viendo. Esa lectura la vamos a encontrar en Arias Hurtado, Carolina, Luchas contra hegemónicas en en el extractivismo. Léanla, es una lectura muy interesante, nos habla de las apuestas de la política minero-energética y cómo precisamente los territorios o las comunidades pueden organizarse. Y esa es la apuesta. Cuando en algún momento tuvimos la oportunidad, y espero compartir el recurso, esta autora nos participó en una web y ella misma nos decía el panorama de cuántos líderes han sido asesinados. Tristes porque, o sea, una cifra triste porque es grande acá en Colombia, pero con el panorama o con el horizonte, ya lo planteaba así más como con el horizonte de que ha dado cuenta de cómo muchos colectivos se organizan y en este momento lo esperanzador, porque obviamente yo no les puedo mandar a la casa o a dormir esta noche con ese panorama un poco desolador, sino como en esa situación real, ella nos decía, también ha sido una oportunidad o ese horizonte porque se organizan los colectivos, se organizan los líderes. Ya en este momento los líderes indígenas están con los líderes campesinos, con sector público, con sector privado, en esta apuesta porque ya nos estamos dando cuenta que si no cuidamos, no es solamente para nosotros, sino para futuras generaciones dejar unas condiciones un poco más dignas, porque es que, insisto, es un tema de los recursos que son fuente de vida. Vamos a encontrar como acá el producto que van a elaborar frente a esa lectura, frente a ese diagnóstico, lo van a entregar mediante una cartografía que ahí está explicada en la guía y vamos a entender un poco la apuesta que nos hace José Luis Méndez Martínez. Ese es un recurso muy bonito, la parte 3 de ese texto, aunque quien quiera leer todo el texto, pues es muy nutrido. Desde nuestro rol como analista social, él lo define así, el rol del analista social. ¿Cuál es el rol del analista social? Llegar a la comunidad, entender junto con la comunidad cuáles son sus necesidades y cómo piensan también resolverlas, no que solamente dependan de qué va a ser el que va a generar el programa, porque el analista da un informe, pero el que está en el cargo público, el que maneja el recurso económico, pues es el que va a integrarlo en agenda o no.
¿sí? Entonces miren ahí la importancia de esos tres textos. Además, hay una OVA que es el resumen de ese capítulo de Méndez Martínez. Entonces, para que por favor son recursos, recuerden que esta temática que estamos abordando es mapeo de recursos. Todo eso está en el curso. ¿Cómo los aprovechamos? Son sencillos. Son tres lecturas claves que de hecho una de esas lecturas, la de Carolina Arias, ya la leímos o la tuvimos que haber abordado ahorita en fase 1. Para el RAC 2 tenemos este texto tan importante actualizado que se llama ¿Cuándo se acaba un conflicto socioambiental? Sobre las temporalidades, emociones y luchas alrededor de las represas del Quimbo e Hidrotango. Ustedes hacen esa lectura y se dan cuenta, es como ver el video, pero en otro territorio, cómo han sufrido, cómo llegan esas apuestas hidroeléctricas y cómo las comunidades desde lo emocional, desde su dolor, porque no podemos desconocer que hay un dolor, hay una incertidumbre ante su vida, ante su proyecto de vida, pueden tener esperanza. Eso es lo importante. Y tenemos un texto muy nuevo también. Acá esto es producción de un docente que estuvo en la red del curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano, el profesor Ismael Suárez Salamanca, y es entender esa perspectiva de la psicología en el campo de política pública. Y tenemos una OVA muy sencilla, muy corta, frente al rol de las ciudadanías, porque como acá estamos entendiendo es cuál es ese papel del ciudadano para organizarse, para reclamar derechos, para activar su colectivo social, porque esa es la apuesta, desde la participación, pero desde una participación organizada, una participación que se empodera de sus derechos, reconoce que hay que tener reconocimiento de propuestas políticas, marco legal, resoluciones, acuerdos, bueno, ya dependiendo de si es nacional, departamental o local. Para el RAC 3, cuando ya vamos a ver esas opciones de cambio, bueno, esta es la necesidad, esta es la realidad, pero hay caminos, hay rutas. Una de ellas, insisto, es el enfoque de desarrollo del buen vivir, o sea, nos busca un vínculo más cercano a recuperar esa relación con con la esencial. De hecho, alguien hablaba allí del tema de la salud. Ya la cumbre G20, que fue en el año 2024, dijo, el tema del ambiente es totalmente un factor que incide. Bueno, eso siempre se ha sabido y nosotros como psicólogos sí, pero ahí se hizo bastante relevancia, más relevancia de cómo el ambiente debe proveer condiciones también para el bienestar, es decir, para la salud, vista la salud como algo integral, no la salud física por un lado y la salud mental por otro lado. Tenemos una lectura muy interesante frente a el desarrollo territorial integrado. Escuchaba a una de ustedes ahorita hablar de ese territorio, de la dinámica allí, y esta es una apuesta donde dice la política pública debe salir de allá, no desde una oficina, porque a veces hay políticas desde oficina, desde escritorio, muy bien redactadas, ajustadas desde otros contextos, pero no tienen en cuenta las dinámicas del territorio, los saberes del territorio, ¿sí? Los recursos del territorio. Por eso todo viene anclado. Es importante en este mapeo de recursos que todas estas lecturas, todos estos procesos, actividades que tenemos, tienen un sentido, ¿cierto? Y tienen una apuesta y una secuencia. Si yo no hago la fase 1, seguramente me va a costar un poquito más la fase 2. Y si no hago la fase 2, seguramente para hacer la fase 3 va a ser un poco más difícil porque como hago un debate, que allí vamos a pedir un debate sincrónico en grupo colaborativo desde lo diverso. Ojo, yo creo que acá muchos dijeron, ay, no, y a mí que no me gusta trabajar con el otro, y lo digo porque nos ha pasado. Y yo prefiero más bien llamar al docente o a la directora y decirle, déjeme trabajar solo o voy a entregar el video debate solo. No se arriesguen a entregar un video debate solo porque por eso se dice video debate. Si se va a debatir con usted solo, no es un debate. Entonces, por favor, es la única actividad que les va a pedir que la planeen asincrónicamente. O sea, usted puede aportar sus ideas, sus insumos. Toda actividad colaborativa tiene un insumo individual. Ese insumo individual no es que sea algo aparte para que califiquemos algo individual, no. Lo que usted hace individual, que es la primera parte de la guía, es insumo para hacer la parte colaborativa, ¿sí? Y ese video debate solamente es reunirse para el video encuentro, donde deben tener cámaras encendidas,
verse, dialogar, no leer, porque pues les baja puntos en la guía, acorde a la rúbrica, perdón. Y insisto, es enamorarnos de este tema, es apropiarnos de la pertinencia frente a las necesidades que hay en nuestros contextos. Insisto, en el marco de una Agenda 2030 no es cualquier tema el que estamos abordando, sino es una apuesta para el desarrollo y para la sostenibilidad del planeta. Y una lectura del desarrollo sostenible en contexto. Tengan muy en cuenta que nuestra estrategia metodológica es el aprendizaje basado en problemas, por eso tenemos un problema específico que hay que leerlo, que hay que trasladarlo a nuestro territorio cercano y entender que el aprendizaje basado en problemas busca igualmente que entendamos que trabajar en colaboración también nos permite unos trabajos más consolidados. Y más aún en torno a la estrategia metodológica es un psicólogo que no quiera trabajar en colectivo desde la diferencia, pues cómo va a llegar a una comunidad donde va a encontrar eso. Totalmente personas diversas, situaciones diversas. Entonces usted no va a decir, no, yo no trabajo ahí. No creo que tengamos el lujo y miren, ahorita los campos laborales están por esta línea. Entonces espero que realmente se disfruten el curso. Dos actividades son individuales, la fase uno que es el cuestionario y la fase final que es el cuestionario también de evaluación final, donde vamos a abordar las situaciones, las reflexiones desde la psicología en torno a política pública, en torno a la problemática abordada y en torno a la praxis participativa, porque sin duda algo que es nuestra apuesta y huella con la impronta de la psicología onadista es esa capacidad de lo colectivo, del tejido, de esa praxis, insisto, que reconoce los liderazgos, que reconoce lo social, que reconoce las posibilidades de transformación. Hay que pensar en ello, ¿listo? Bueno, entonces ese es el mapeo de recursos, como acá hay una descripción general, pero tengan en cuenta que desde el curso en orden, están nuestros entornos. Nosotros en el foro de noticias generalmente compartimos información, novedades, qué bonito las personas que nos vienen interactuando acá en nuestro foro de interacción social, en torno a cuál es ese papel del psicólogo en esa potenciación de la participación. Miren, entonces acá por lo menos ayer tuvimos la oportunidad de convocar allí también la interacción social donde nos comparten algunos solo los datos, pero como otros nos dan cuenta de la importancia de esa organización, de ese reconocimiento de los derechos, porque sin duda todo esto tiene un marco también desde la normativa, desde los derechos que podemos acceder. De hecho, hoy la naturaleza ya es reconocida como sujeto de derechos, precisamente en el marco de esas crisis y situaciones que hemos venido viviendo. Tenemos en el curso, insisto, los recursos OVA. De hecho, acá voy a puntualizar en el recurso OVA de la fase 4. Todos son importantes, pero en particular en nuestro OVA de la fase 4 como parte de nuestro mapeo de recursos. Aquí ustedes ven, cada fase trae su guía, los contenidos, el recurso educativo, esa OVA. En el caso de esta fase 4, ok, qué bien, pensé que no me iba a cargar. Esto es un recurso, insisto, es una esencia del curso. En este en particular, más allá de explorarlo, la guía nos dice, ingrese al OVA, el OVA tiene unas preguntas. Bueno, tiene obviamente su objetivo de aprendizaje, su introducción, una actividad previa, un contenido que explica la praxis participativa, léanlo a detalle, es muy concreto y una actividad de Actividad de aprendizaje. aprendizaje. La actividad de aprendizaje nos trae 5 preguntas de opción múltiple con única respuesta. 5, ¿por qué? Porque generalmente somos 5 los integrantes de grupo colaborativo. Cada integrante elige una de las preguntas. Estas preguntas vienen pensando en esas alternativas de solución frente a casos reales en nuestro contexto, de liderazgos, de políticas, de oportunidades, de los mecanismos de participación y la argumentan. Cuando ustedes tienen este contexto, este argumento, pues pueden ir a entender cómo la alternativa de solución
vigente para nuestro rol de psicólogos o pertinente a nuestras capacidades como psicólogos o alcances desde la psicología es no en que vamos a llevar, voy a poner un ejemplo que está sucediendo y que es necesario igual en la atención urgente que está viviendo Córdoba. Claro, hay que llevar alimento, pero generalmente el psicólogo no empaca el alimento, ¿cierto? Eso de pronto lo hace un voluntario o lo hace otro tipo de persona. El psicólogo lo que hace es ir a entender cuáles son esas capacidades y ese dolor con el que queda el territorio, pero a posibilitar esa reconstrucción del tejido social, porque, insisto, sin duda hay una fragmentación, porque han sido desplazados, perdieron el insumo o el trabajo, su inversión allí de tiempo, de dinero, que afecta. No podemos desconocer nada de esos aspectos. El psicólogo en torno a cómo reflexionamos o hacemos que esas comunidades en la pedagogía que alguna de ustedes nombraba sigue en una finalidad de organizarse, sigue en una finalidad de que juntos nos reconstruimos. De hecho, el tema que alguna vez nos planteaba Jesús Amalio Blanco, perdón, Amalio Blanco, era el tema de que cuando estamos en colectivo, quizás ahí, pese a las crisis o las falencias que hayan, por ejemplo, un tema como el que se vive hoy, em, las personas pueden sobrellevar porque se sienten acompañados. Por eso nosotros muchas veces hablamos del tema del acompañamiento psicosocial, cómo acompañamos y hacemos que esas personas, esas comunidades, piensen en esa capacidad de organización, de acompañamiento, de consolidación del tejido social. Eso es clave dentro de esas apuestas y más en el marco de la sostenibilidad, cómo esa organización también va en vía del relacionamiento con lo otro. Alguno de ustedes lo decía, y sé que de pronto ni piensa que eso está en el curso y ahí lo van a encontrar con el buen vivir, pensar en el otro, en lo otro, en la naturaleza, en el agua, que conecta con la vida, porque también eso nos conecta un poco con la esperanza. Y creo que por terminar el espacio voy a sencillamente a retomar el propósito de formación que tenemos. Y bueno, no sé si hay algún comentario o recomendación. No, la voz del estudiante para nosotros es clave. Permítame, primero leo el propósito porque tenemos que encaminarnos a alcanzar ese propósito y les escucho como para cierre las reflexiones que siempre serán muy valiosas, insisto, las voces de ustedes como estudiantes. Miren, el propósito de nosotros es que integremos esas prácticas de participación. ¿Sí? Miren que ahí está el foco en la participación. La participación, insisto, como mecanismo, como proceso, pero en especial como capacidad humana. ¿Sí? ¿Para qué integramos esas prácticas de participación? Para el mejoramiento de política pública. La lectura donde está ese enfoque integrado del desarrollo dice eso, nos dice eso. La política no puede quedar solamente en voz de alguien que está en escritorio o de alguien que percibió parte o sesgo de la información, sino que la comunidad debe empoderarse. Por eso muchas de las situaciones o casos, y cuando estemos en nuestras otras CIPAs y en nuestras web, vamos a encontrar cómo esos movimientos sociales, esos colectivos sociales son clave acá, tienen protagonismo importante. Esto mediante propuestas de solución fundamentadas en qué? En unos enfoques de desarrollo humano, porque pues sin duda hay enfoques de capacidades, enfoques de desarrollo a escala humana y el del buen vivir. Aquí vamos a precisar ante todo en el buen vivir. ¿Por qué? Porque es ese relacionamiento con el cuidado de los recursos naturales, que, insisto, está en el marco de la Agenda 2030. No es capricho del buen vivir, no emerge el buen vivir solamente porque a alguien se le ocurrió, sino que ese enfoque emerge precisamente en respuesta a esas consecuencias que el enfoque o el modelo capitalista, el modelo hegemónico, nos ha heredado, nos ha dado como legado y que en algún momento simplemente pensamos que así era la vida. No, hay que transformar, por eso nosotros hablamos en esas capacidades de transformación.
Y bueno, algo muy importante también en esa actividad de cierre y en articulación a esas cipas territoriales. Si algunos de ustedes, quienes están acá presentes, pero también de los que escuchen la grabación, son líderes en algún colectivo en su territorio, son funcionarios, porque muchos de nuestros estudiantes son también funcionarios del sector público o privado también, encaminados a acciones que vayan a esa sostenibilidad, independientemente que sea una siembra de árboles, una campaña de reciclaje o un foro con, en algún momento tuvimos la oportunidad con un resguardo indígena. Pues por favor, esas cipas, invítenos a esas acciones, porque el docente puede estar allí y articular acciones desde este curso. ¿Y qué buscamos con eso? Pues que usted no se desgaste allá en una cosa y acá en el curso haga otra, sino cómo eso lo consolidamos y la universidad suma y su labor suma y sus acciones allá en territorio suman a algo que la universidad también tiene como una apuesta de transformación. ¿Sí? Yo creo que quienes conocen un poquito la UNA saben que es una apuesta de desarrollo, una apuesta de transformación desde lo educativo, visto como una opción. Entonces, bueno, eso les quería compartir hoy en estas cipas, cómo se sintieron, qué piensan, escuchemos tres voces diferentes de las que ya participaron, a ver cómo nos va. No sean tan tímidos. Wow, sí están muy tímidos. Esperaba más participación. Angie, Hola a todos, muy buenas tardes. te escuchamos. Sí, eso, realmente quiero agradecerle mucho por este espacio porque realmente para mí fue muy enriquecedor porque analizando pues todo lo que su merced nos comenta y todo eso realmente pues es muy interesante porque hace un tiempo nosotros en mi pueblo, yo soy de un pueblo, también pasamos por un desastre natural bastante duro y sí llegaron ayudas humanitarias en cuanto a alimentación y de pronto vienes otros materiales, pero nunca nos llegó ayuda psicológica. O sea, yo decía, yo recién estaba iniciando a estudiar y yo decía, ¿cómo es posible que solo se enfoquen en eso y dejen a las personas o por lo menos los que perdimos pues tantas cosas, ¿no? Porque lo material se puede conseguir, pero perderlo de esa forma realmente es muy impactante. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible? Pues que sí, llegue el gobernador, el alcalde y todo eso, pero no nos brinden como esa atención psicológica que las personas necesitan en ese momento. Solo se enfocan en llevarle pues la alimentación y algunos enseres de resto, o sea, lo psicológico se deja como a un lado. Entonces, y también dentro de esa misma pues problemática que vivimos, me di cuenta que hay muy poca educación ambiental. O sea, la gente no se, bueno, los mandatarios no se enfocan tampoco ni tienen como, por decirlo así, como educar a la ciudadanía para que cuiden el medio ambiente, aún sabiendo pues que es lo que básicamente nos permite vivir. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que dejen todas esas cosas a un lado y simplemente se enfoquen en algo pues que sí, obviamente nos ayuda para nuestra supervivencia, pero también están dejando a un lado lo que nosotros como personas también necesitamos? Esa sería mi participación, profe. Muchas gracias. Angie, muchas gracias. Y sin duda nombras algo acá muy importante. Los retos que tenemos, no solamente desde la profesión de la psicología, sino desde muchos sectores, precisamente en superar esas lógicas. Es que el tema del modelo hegemónico, o modelo capitalista o neoliberal, como lo que vamos a ver, o el tradicional, el que nos ha dominado porque es un enfoque dominante aparte de todo, o sea, ha ejercido poder, control, eh, nos ha enseñado algo y es a que dependamos de eso, ¿sí? Y depender es eso, de lo básico. Pero ese tipo de experiencias cuando tú dices, bueno, quedan muchos aspectos allí humanos, psicológicos. Entre ellos es darnos cuenta de que nos recomponemos, ¿cierto? De que nos levantamos desde eso adverso también.
Y ahí está la apuesta también desde la psicología, desde este campo social comunitario, desde este tema de la política pública y es cómo reconocemos nuestros derechos, esa pedagogía no solamente ante la educación ambiental, sino ante nuestros derechos y deberes. Bueno, acá tiene que estar las dos partes, sin duda. No podemos reclamar derechos o no podemos simplemente exigir derechos si no somos corresponsables también ante los deberes. Eso es, digamos, como también algo de comprensión, ¿cierto? Y más allá de pronto, para que lo tengamos también muy presente, y no vayamos a confundir, aunque puede ser una línea de programas de atención, de programas políticos, de programas de respuesta a política pública, creo que está mejor dicho así, em, es que la atención psicológica pues es muy amplia, ¿cierto? Aquí lo intentamos ver más es desde el tejido social, ¿cierto? Con políticas, insisto, o programas que orienten políticas a atender también. Hoy estamos en el marco de la actualización de la política pública de salud mental, liderada desde el COPSI, que es el Colegio Colombiano de Psicólogos acá en Colombia, y nos dice precisamente que debemos reconocer, porque los limitantes están, digamos, nos cogieron bastante vuelo, como se podría decir coloquialmente. ¿Cuáles limitantes del acceso justo, del acceso para todos? Porque no todos tenemos las mismas posibilidades de acceso a ese tipo de servicios, ¿sí? De atención psicológica. Y cómo eso puede llegar, o la política pública, pues, está orientada a eso, que tiene que ser para todos, independientemente de la región, de la edad, de la condición. ¿Cierto? Sin que eso se convierta en un privilegio, porque venimos acostumbrados a que quien accede a, a servicios de atención psicológica es porque tiene privilegios económicos por los costos que sin duda involucra. De hecho, por ahí escuchaba en algunas películas, porque lo he escuchado como en tres películas o series, que el de clase media y el de clase pobre, digamos ahí como por el tema de determinante social, no puede ni enfermarse, o sea, no tiene derecho a enfermarse porque no le da tiempo, o sea, ¿cómo va a solventar? Y una depresión se presenta, una crisis se presenta. Hoy el tema de salud mental asociado al tema de consumo, de violencia, de suicidios está grande. Esos son los retos. Yo hablo acá hoy de unas políticas públicas en torno al conflicto socioambiental, a reconectarnos con un enfoque de desarrollo humano, porque el curso también aborda la categoría de desarrollo humano, que es el buen vivir, pero sin duda con esta base, la idea es orientarnos al campo de políticas públicas en salud, en servicios, en educación, en, bueno, en toda la gama que bien sabemos, hasta infraestructura, insisto, no es que no se deba haber desarrollo de infraestructura, no, sino como eso no va en contra de la dignidad o de la dinámica de un territorio, como ha pasado con las comunidades indígenas desplazadas, ¿sí? Y tenemos que entender que aunque yo no esté en esa comunidad indígena, desde la psicología sí estoy comprometida a que la población en colectivo, en común, en mayoría, entienda que si se daña ese sistema, eso va a afectar a futuro también, porque eso tiene que ver, o sea, es resonante, es sinérgico, ¿sí? Y hoy podemos decir, no, eso no pasa nada. Yo creo que hoy todos estamos sintiendo que no hay un cambio climático, hay una crisis climática como lo plantea Arturo Escobar. No lo hablemos tan suavemente en torno al cambio, porque el cambio climático no dice, sí, cambió el clima. Y como que no se preocupa por lo que el informe hace, creo que no fue sino el inicio de este año, estamos apenas a febrero, el informe de la ONU es que hay bancarrota hídrica. Entonces, si no va a haber agua, y el agua ustedes saben que es fuente de vida, o sea, no sobrevivimos sin el agua. Entonces hay que reflexionar bastante frente a eso. Angie, muy importante tu aporte y quisiera escuchar otra voz. ¿Qué reflexión te llevas? ¿Qué interrogantes se llevan? Marjurit. Bueno, ya le he visto como varias veces que se le abre el micrófono. No sé, Sandra, Victoria, Sandra Patricia, Sandra Milena,
De verdad, no hay más reflexiones. Estamos 22 en este espacio. Me gustaría escuchar otra voz. Así sea, me voy preocupada o me voy con un compromiso o no sabía nada de esto. Olga. Buenas tardes. Pues en realidad es un tema bastante extenso, tiene como bastantes ramas para la reflexión. Eh, en este momento pensaba que me uno a a algunas opiniones sobre la parte educativa o ese conocimiento que de pronto no llega a crear un pensamiento de valorar el país, hablemos de país, que Colombia es un país muy hermoso, con mucha riqueza, que en realidad los que ven esa riqueza son los de afuera, ¿sí? Llegan al país y son los que quieren aprovechar esa riqueza a costa de de lo social, ¿no? Digamos, sin importar lo social de pronto. Pues salen muchas problemáticas porque también dice, hay muchas cosas que traen que puede significar algo bueno para el país, pero pues está dejando aparte la parte social. Tampoco significa que lo social empiece a, no quiera que haya un progreso en otro sentido que beneficie al país. Entonces, ese papel de psicólogo en esos grupos, pues es bastante extenso y de responsabilidad para que ese pensamiento de pronto que no quede solo en los líderes, sino que se sepa pasar a las comunidades para tener esa protección, ¿no? Eh, bueno, esa es como una idea. Es que tengo como tanta, como No te mucha en la cabeza que preocupes. no sé cómo, Esa es la idea, que nos pero vayamos con muchos pensamientos. Y algo que has dicho es, nosotros somos un país con muchos recursos naturales y por eso también somos objeto de muchos ojos, no solamente para visitarnos, sino para también traer sus apuestas hidroeléctricas o de extracción de nuestros recursos. Y ahí tenemos que tener bastante cuidado porque, insisto, la apuesta no debe ser que vengan esas multinacionales a costa de desplazar las comunidades, a costa de generar a largo plazo, bueno, ya casi a corto y mediano plazo, las consecuencias en torno a lo que estamos viviendo actualmente. Andrea y luego Victoria, y les agradezco. Em, bueno, pues el hablar pues como tal de lo que son las luchas contra el extractivismo, las voces de líderes, y las emergencias actuales, como en este caso las inundaciones en Córdoba, nos muestran que los problemas sociales y ambientales no pueden entenderse solo desde lo técnico o lo económico, que en sí son fenómenos profundamente humanos que nos afectan en identidad, en memoria y en la capacidad pues de que las comunidades participen, en este caso, en la vida política. Y des- detrás de cada conflicto hay narrativas, emociones y memorias que deben ser escuchadas. Por eso es que la resistencia y la participación comunitaria son formas de construir una dignidad y una cohesión social. Entonces, en síntesis, para mí la reflexión general es que los desafíos actuales, hablemos de hambre, desastres naturales, conflicto armado, entre otros, nos están invitando a repensar el desarrollo desde nuestra memoria y la participación comunitaria. Pues yo creo que solamente así se podría construir un futuro más justo, democrático y sostenible, aunque es complicado, pero yo creo que desde que uno lo intente, todo es viable. Y tenemos que unirnos en esas acciones con sentido. Creo que el interrogante, y por ahí lo abordan muchos autores aquí entre contexto nacional, contexto latinoamericano, pero hecho también a nivel de planeta, es precisamente qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de ciudadano pues necesitamos para ese tipo de sociedad. Y yo creo que pese a que pensemos que es importante
Obviamente yo no voy a decir voy a dejar de usar el carro, porque ya me acostumbré a usar un vehículo, pero cómo hayan políticas y hayan comportamientos desde lo individual, desde lo colectivo, desde esas resistencias, con sentido, eh, pues cambios significativos para garantizar lo que creo que lo has dicho muy importante y eso lo aprendimos, creo que a inicio de la puesta de esta política en el marco del buen vivir, futuros dignos, futuros sostenibles, porque pueden haber futuros, pero ¿qué tipo de futuros? ¿No? Buscamos futuros dignos y sostenibles. Lo digno es un amplio concepto allí también desde lo humano, desde todo, la vida. Y Victoria, no sé si tú. Buenas tardes, compañeros, tutora. Yo quería pues, hablar un poquito sobre nuestro territorio. Pues Colombia es una zona que está ubicada con varios ecosistemas. Fuera de eso, pues estamos asociados, estamos en una ubicación donde su relieve es montañoso y el clima pues es un poco variante. Pero mi incógnita es cómo Colombia está manejando las políticas públicas en cuanto a la gestión de desastres, ¿cierto? Porque pues eso es un impacto que nos puede ayudar si nosotros trabajamos sobre este tipo de políticas públicas donde le podamos ir a las comunidades, tal vez con una ayuda psicológica, pero también demostrando que somos participativos, que nos gusta investigar, que podemos nosotros comunidades realizar un semillero de investigación sobre el impacto ambiental y el desastre que tiene en las comunidades. También, pues, como psicólogos, podemos contribuir a fortalecer esa resiliencia que tienen las personas y orientar al bienestar y al desarrollo humano, como estamos viendo en esta materia. Eh, También reducir los conflictos sociales generados por la crisis, porque en estos momentos pues estamos en cambios climáticos, pero también tenemos una crisis económica que está afectando a todas las familias de estratos sociales diferentes, en excepción pues los que tienen un buen empleo, los que en una familia trabajan varios y pueden tener ayudas, pero los que vienen atrás son los más afectados. Entonces, pues ese es como el apoyo que podemos darle a esas familias cuando necesiten ayuda o cuando nos busquen o cuando nosotros veamos que, por ejemplo, en Córdoba están, están pasando situaciones complejas que de pronto no pueden pagar psicólogos, pero que de pronto como con solidaridad algunos se pueden desplazar hasta allá a aportar esa ayuda sin tener una fundación que esté metiendo la mano. Muchas gracias. Bueno, y tú pones en contexto todas esas tensiones que sin duda ya están vigentes en esta dinámica bajo el modelo neoliberal o capitalista, que sin duda pues ya es una maquinaria fuerte aquí en Colombia en torno también a los medios de comunicación, a lo que tú dices, como en lugar de que se direccionen esos recursos realmente a quien lo necesita, tienen otras finalidades o otros destinos. Y ahí viene precisamente cómo desde esa apuesta social, participativa, de organización de las comunidades, de lograr argumento y educación frente a nuestros derechos, nuestros deberes, nos generan precisamente esa postura crítica de que no es justo lo que pasa, pero cómo busco con sentido, con organización, con resistencia de alguna manera, porque hemos visto que son formas que en torno a esa vulneración, pues algunos grupos han encontrado. Y no estoy hablando solamente en torno a violencia, sino también una organización, ¿cierto? Mediante el arte, mediante la música, mediante otro tipo de acciones que de pronto uno no ve tan al extremo insisto, de pronto también de responder con violencia, pero también nos damos cuenta que muchas han tenido que defenderse en ese sentido. Em, los caminos existen y por eso es importante esa postura profesional de nosotros, como acompañamos a las comunidades, como llegamos a las comunidades,
pero sin duda también como creo que alguno de ustedes, creo que tú lo dijiste, cómo nos organizamos también nosotros como comunidad de psicólogos unadistas en torno a, ¿cierto? Tú lo planteas en una estrategia muy puntual, un semillero en torno a este tema de la sostenibilidad. Entonces, ahí hay una lluvia de semilleros. No sé si en tu centro lo quieras consultar a nivel nacional. Yo pertenezco a uno que en este momento tiene un proyecto en torno al tema de la educomunicación y eh, ay, se me escapa el concepto, lo intergeneracional, en torno a la sostenibilidad ambiental acá en una comunidad rural cerca a Fusagasugá, de hecho en Pasca, que es un lugar estratégico en torno al páramo del Sumapaz. Entonces, opciones, comuniquémonos, participemos. Muchas veces nos dejamos llevar por el acelere que obviamente vivimos en nuestro día a día, con nuestros diferentes compromisos. Pasa a veces lo que Daniel Goleman nos enseñó frente al tema del efecto luna de miel. Acá de pronto nos estamos sensibilizando, es una parte de hacer pedagogía desde el curso, pero quienes realmente hoy hayan tenido y quienes escuchen la grabación y tengan esa semillita de querer contribuir con los CIPAS, con investigación, contáctenos. Tenemos docentes en investigación en la zona Caribe, en la zona Centro-Sur, en la zona Sur, en la zona Occidente, en la zona Oriente. Bueno, en la zona Oriente no, pero buscamos. En este momento creo que en la red del curso no me quedó docente de la zona Oriente, pero hay las posibilidades. Hay diálogos y esto es importante seguirlo manteniendo. Apreciados estudiantes, muchísimas gracias. No se vayan a salir todavía, simplemente voy a detener la grabación y espero pues que sea un tema de interés y agradezco todas las voces que sin duda permiten precisamente este encuentro de CIPAS como interacción y participación en colectivo, o sea, desde ustedes, desde la red académica y pues desde el contexto que buscamos es hacia dónde vamos con este tema académico y aportamos al cambio social también. Gracias.